Hola amados hermanos, nuevamente nos encontramos reunidos en este estudio bíblico del libro de Romanos y vamos a continuar con lo que es Romanos capítulo 8 del versículo 18 al 27 y precisamente es un libro increíble donde nos habla cómo vivir en el Espíritu. ¿Qué les parece si entregamos este tiempo en oración? Amén. Amado Dios, gracias Padre Santo, Espíritu Santo, precioso. Te damos la bienvenida en este tiempo, Señor, de estudio. Señor, danos revelación tuya, Señor. Sabiduría e inteligencia, Padre, y que toda palabra que sea transmitida seas tú hablando, Señor, a cada uno de tus hijos, para que esta palabra quede como una semilla que sea para el crecimiento de cada uno de los que te escuchan. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a continuar viviendo en el Espíritu, que era el anterior tema que nos dio nuestro hermano David Prado. Esta es la segunda parte que viene desde el versículo 18. Él hablaba sobre cómo empezar la vida cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, el cual él nos hablaba sobre cómo él nos conduce a poder amar, a poder andar en verdad, andar en santidad y obviamente algo muy importante que nos lleva al arrepentimiento. Y eso nos hace pensar un poco, ¿no? De decir que muramos a nosotros y que mucho más viva Jesús en nosotros. Y después de esto, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, el siguiente versículo, que es el 18 en adelante hasta el 27, nos habla precisamente cómo tú has sido lleno del Espíritu Santo para lo que va a venir después. Estamos hablando de la aflicción que vamos a tener como escogidos y la gloria venidera. Nos vamos a leer el capítulo que sigue en el versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venida que en nosotros ha de manifestarse. Estos versículos nos llevan a que el Espíritu Santo nos habilita precisamente para que de aquí en adelante podamos soportar, dice, todas las aflicciones. Podemos soportar todos los padecimientos que vayan a venir en adelante, porque después del padecimiento es una anticipación a la resurrección que aún va a venir en nuestro cuerpo. Estamos hablando de ese pasaje que nos habla que aún vamos a ver cómo está nuestra convicción, cómo está nuestra fe, nuestra convicción en el Señor, de saber si es lo suficientemente fuerte, si es lo suficientemente tan arraigados en esa roca que es Cristo, para cuando vengan los sufrimientos, para cuando vengan las aflicciones, los padecimientos que vayamos a vivir como escogidos. Eso es lo que nos dice este versículo, pero nos va a tocar enfrentarlas. Y Pablo decía, recalcando en este capítulo, dice, en el análisis que hacía el apóstol Pablo, dice, pues tengo por cierto. Y eso nos lleva a que Pablo, él estaba experimentando también este tipo de padecimiento. Él lo vivió. Él obviamente
lo habló y lo dijo en estos versículos, que lo tengo por cierto, porque así como Él ha padecido en esos tiempos, va a ser también algo comparado con lo que nosotros también vamos a vivir en esta vida, en este presente y aún tal vez en el futuro. Pablo no estaba ajeno, no estaba ciego de todo lo que iba a pasarnos. Es por eso dice, pues tengo por cierto a las aflicciones que van a existir en nosotros, en los hijos. Él experimentó muchas más cosas tal vez, y lo hemos leído en muchos de los libros que Él precisamente nos ha dejado escrito. Él ha vivido muchas más aflicciones, Él ha vivido muchos más dolores, y Él lo sabe y por eso lo recalca. Pero que nosotros también hoy en día lo vamos a ir experimentando. Y de ahí la vida de estar llena del Espíritu Santo, llenos de poder entender lo que el Señor quería en adelante. A través del Espíritu Santo, Él nos estaba preparando, Él nos está habilitando para que nosotros batallemos llenos de fe, estemos batallando y no entremos en esa desesperación, sino que llenos del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu nos permitirá a poder tener esperanza, a poder tener esa fortaleza y esa fuerza de poder andar en Él. ¿Por qué? Porque más adelante en este versículo nos habla de la gloria venidera que en nosotros, dice, ha de manifestarse. Al hablar de esa gloria venidera, nos está hablando de esperanza, nos está hablando de poder creer en que va a haber en la vida, aun cuando sea tan desesperante el momento, aun cuando la muerte esté imperando en nosotros, aun cuando pasemos lo que pasemos, la esperanza de poder tener la certeza de que aunque haya tristeza, va a haber alegría. De aunque esté goteando una lágrima por nuestro rostro, sabemos que Él nos va a traer aún fortaleza, va a haber esperanza de que va a haber una solución, de que todas las cosas, por más de que tú, amado, lo estés viendo mal, lo estés viendo que no puedo salir de esto, que estoy padeciendo, que estoy sufriendo, aún hay esa gloria venidera que va a venir de aquí en adelante. Y esa es la esperanza que Él nos da a través de poder ser llenos del Espíritu Santo. Una razón tal vez para luchar, una razón para llenarnos de fe, de fortaleza, de certeza, de seguridad en el Espíritu. Porque nuestra carne es débil. Podemos caer, nuestra carne puede no resistir, pero si estamos llenos del Espíritu es mucho más fácil. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu para que no nos podamos caer, para que no podamos desesperarnos. Vivamos en el Espíritu. Yo sé que con esa gloria venidera nos está llevando a poder pensar en un lugar maravilloso, de saber que por más de que acá estamos padeciendo en este mundo muchas aflicciones, aún en este tiempo de cuarentena hemos sido tan probados en todas las angustias que tal vez muchos hemos tenido, pero tal vez no es lo suficiente. O tal vez ha sido hasta ahí. Él lo sabe, pero lo que Él quiere es que sepas tú de que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo.
Por eso Él quiere que tú vivas en el Espíritu, que nuestra ciudadanía de aquí en adelante, esa gloria venidera, es aquella que es allá donde nosotros entraremos en la presencia de Dios, en la confianza de Dios, en un futuro mejor y eterno. Yo quiero esa vida eterna, una gloria venidera, un lugar donde yo pertenezco, donde tú, amado, que estás escuchando, si andas en el Espíritu, si vives en el Espíritu, sabrás que tienes un lugar, una gloria venidera de aquí en adelante. La Biblia lo dice, el morir es ganancia. No somos de este mundo. Y eso lo dice en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está acá en el mundo. Y por más de que suframos muchas condiciones de aflicción, sabemos que allá estaremos bien. Y el versículo 19, continuando con el estudio, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! Habla de la creación, y la creación está hablando que incluye a todo el universo, toda su creación, pero el universo físico. Y obviamente a excepción también hasta tal vez de nosotros los seres humanos, pero en este momento está hablando más sobre los hijos de Dios, que los hijos de Dios vamos a aún tener la misma aflicción que va a tener la creación. Aún como ellos, como las plantas, como los animales, aún ellos tienen hambre, igual nosotros tenemos hambre, nos cansamos, envejecemos, morimos, y mientras todo esto va ocurriendo aún en la creación y aún en nosotros, Dios está trabajando en nosotros. Dios está aún trabajando. ¿Por qué? Porque aún en medio de todo lo que nos pueda pasar, envejecer y todo lo que pueda pasarnos en lo físico, Él está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos vayamos santificando, vayamos creciendo, y aún que nosotros veamos todas las promesas que Él nos ha dejado, que Él las va a cumplir. Y obviamente que esa creación también anhela ser transformada, anhela de que cambie todos los efectos que ha habido después de la maldición que hubo después de Adán. Eso es lo que nos habló nuestro hermano David en el primer estudio. Hablaba sobre el primer Adán y el segundo Adán, y desde ahí viene obviamente que uno de ellos dejó maldición, pero el otro, el segundo Adán, que es Jesucristo, Él es el que nos va a llevar a una gloria, en cuerpos glorificados tras la resurrección que tendremos nosotros. Y nosotros vamos a ser igual como Él, vamos a resplandecer, vamos a ser, somos cuerpos después glorificados, y es algo tan hermoso que vamos a vivir, que creo que lo que estamos padeciendo acá no nos va a importar, porque sabemos que la promesa y la esperanza de Dios es esa, que resplandezcamos. Y eso lo habla en Mateo 13:43, que nos dice: entonces los justos, está hablando de nosotros, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Y en Colosenses 3:4 nos habla también que dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa de poder ser así juntamente con Cristo como Él fue en un cuerpo glorificado! Nosotros tenemos de la misma manera a tener esa esperanza de ser también glorificados en cuerpos glorificados. Amo esta promesa. Tienes que amarla tú también. Continuamos con el estudio, con el versículo 20, y nos habla, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando habla acá en este versículo sobre sujetada a vanidad, estamos hablando que toda la creación está sujeta precisamente a ese nombre que dice, a esa palabra que dice vanidad. ¿Por qué? Porque a causa de la caída del hombre a través de Adán, hubo una maldición hacia toda la creación. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Adán. Este mundo físico también ha tenido que sujetarse completamente a esta maldición. Y es por eso que dice vanidad. Y se los quiero leer, que dice vanidad, es decir, en realidad un vacío, inútil, insustancial, fracaso, decaimiento, que es perecedero, que no tiene ningún sentido. Creo que aún la naturaleza va en esa vanidad, porque empieza a ver en la naturaleza un resultado donde es tan circular, tan como un círculo vicioso, donde crece una planta, se ven los árboles y de repente vuelve a caer y muere, y nuevamente vuelve a crecer, o vemos animales muertos y luego aquí otros animales que vuelven a nacer. Es en un círculo donde no hay, dice, ningún sentido, que puede ser perecedero. Es algo que tal vez hay una incapacidad en realidad de llegar a una meta, de llegar a un propósito. Aún la naturaleza no tiene dónde llegar, no tiene una meta, no hay un propósito. Y lo mismo nos pasa como seres humanos. Esa vanidad donde entramos en una monotonía y de repente, no sé si es que a usted le sucedió, pero hay momentos en los que estamos viéndonos tal vez engordar y de repente nos vemos una arruga o nos vemos que se nos cae el pelo y de repente entramos a esa vanidad de decir, oh no, tengo que arreglarme el pelo, tengo que bajar de peso, no, me tengo que someter a una tal cirugía u otra, y empezamos a entrar a una vanidad. No está mal de que deseamos vernos bien, pero cuando esto llega a un extremo de no sentir confort, de no sentir de que nos llene el que me haya hecho una cirugía y de repente no me siento bien, aún me siento fea, aún me siento inservible, o aún no me llena esto de acá, no, y me hago operar otra cosa. Es un ejemplo, no quiero que lo tome a mal, pero llegamos a esa vanidad donde no hay un propósito, donde uno piensa que ha llegado a un propósito, pero llega vacío, llega a no llenar ese vacío en nuestro corazón. Y en esa vanidad que nos habla la Biblia, no ha sido precisamente por voluntad de la misma creación,
sino que ha sido a causa de la caída del hombre. Pero, dice, hay algo que continúa y dice, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Nos habla ahí de un segundo Adán. Nos habla de alguien tan perfecto que ha sido Jesucristo, que por más de que la tierra esté en esa maldición, en esa vanidad, Cristo viene a darnos esa esperanza de poder rescatar, de poder salir de la monotonía, aún como seres humanos, aún como personas. Él es quien quita toda esa maldición, que a causa de su muerte, que a causa de su sangre preciosa, Él nos saca de ese pecado, de esa maldición que está sobre la naturaleza, sobre nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero esa esperanza que habla, también nos habla en Isaías, en las profecías, que a través de Él tenemos esa esperanza, que todo va a ser nuevo, que ya no va a haber devastaciones, que ya no va a haber destrucciones. Y en Isaías justamente 65:17 nos habla, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esa es la promesa que Cristo trae. Nunca más vendrá más cosas, no habrá ni pensamientos. En otras palabras, la creación va a ser transformada de tal manera que sea apta para los hijos de Dios, para usted que está escuchando y mirando, para poder vivir aún mejor en ella. Pero veamos lo que continúa en el versículo 21. Nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando nos habla acá en estos versículos, la fe que nosotros tenemos nos hace confiar en que aún hayan gemidos, y los gemidos, no sé si usted alguna vez los ha escuchado. Esos gemidos a veces parecen tan desesperantes, tan desconsolantes, tan duros de escuchar los gemidos. Y la humanidad gime de dolor. La humanidad gime tanto que esos gemidos llegan a los oídos de Dios. Esos gemidos llegan a sus oídos mediante el Espíritu Santo, mediante su Espíritu. Él los está escuchando. Lo mismo pasaba en anteriores épocas, donde la gente que aún estaba sometida a esclavitud, estamos hablando del pueblo de Israel, él también estaba sometido a esclavitud, y lo habla en Éxodo. Si usted lo lee, Éxodo habla del pueblo de Israel, que gemía el pueblo y decía, Señor, ya no queremos padecer, Señor, seguimos esclavos de los egipcios. Esos gemidos de ese pueblo llegaron a los oídos de Dios. Y de la misma manera, en este presente, y aún cuando Dios ya haya decidido, igual la humanidad seguirá gimiendo de dolor, se seguirá gimiendo, porque aún el apóstol Pablo lo hacía. Él gemía, él hablaba con Dios de sus dificultades y aún de la esclavitud en la que él estaba. Él era escuchado por el Señor. Él anhelaba la liberación aún. Y nosotros también anhelamos
esa libertad plena en Cristo. Aún anhelamos, especialmente porque nosotros somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que ser libres, pero aún tenemos la esperanza firme en el Señor. Aún tenemos esa esperanza porque el Espíritu nos alienta a creer que el Señor está escuchando tu gemido y está escuchando mi gemido. El Espíritu Santo nos lleva a confiar y saber que el Señor está ahí, a escucharnos y a darnos la esperanza. ¿Por qué? Porque Él nos mueve en eso, Él nos transforma, en su Espíritu nos lleva a confiar y nos moviliza y nosotros estamos confiados porque sabemos y confiamos y esperamos su pronta venida. Esa es nuestra seguridad. Y aún Él va a venir a consolarnos de todo este gemido, de todo este padecimiento. Y lo dice en Apocalipsis 21:4. Dice, Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Todo esto pasará. No sé si alguna vez usted ha escuchado cuando va al monte, cuando va tal vez a alguna playa de noche y de repente se entra al bosque o se va al mar, a las orillas del mar, y es como si usted en ese silencio de la naturaleza, usted cierra los ojos y empieza a escuchar el sonido del agua, del mar que rompe las olas, o en el bosque que empiezan a mover los árboles con el viento, y es como si la naturaleza gimiera de dolor. No sé si a usted le pasó, y de repente, aparte de que se escucha, ¿no? El viento, como si gimiera la naturaleza, y de repente aulla un lobo. Es como si estuviéramos en una película. Imagínense en una película estar perdido en esos lugares, y es como si la naturaleza gemiría y gime de dolor. Yo me imagino que así como la naturaleza gime, nosotros gemimos también, así como una embarazada. O imagínese que usted esté entrando en un hospital, y cuando usted entra en un hospital, lo primero que escucha a los que están internados es gemido de dolor. Pero hay mucha diferencia, porque si usted escucha gemidos de dolor, ya sea en un oncológico o en un maternológico, el resultado es completamente diferente. Porque en este lado usted escucha gemidos de dolor, también en este lado, pero resultados de este le causan tristeza. Pero los gemidos de este lado de la maternidad, usted siente alegría, siente gozo. Es lo mismo. Es como si ese dolor aún a nosotros nos penetrara, ¿no? Hasta los huesos, hasta el corazón, y obviamente la naturaleza está gimiendo así, con dolores de parto, como unos dolores de parto que nos dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que aún el Señor escuchará esos gemidos, pero el resultado va a depender de cada uno de nosotros, de saber si trae alegría o si trae tristeza. Aún la naturaleza gime. En Joel hablaba sobre estos gemidos, en Joel 1:18, que dice: ¿cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hasta aún ya había esas profecías de los gemidos en este tiempo.
el pero de Dios. En el versículo 23 de Romanos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se mueve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Parece un trabalenguas, ¿no? A esperanza fuimos y a esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Parece un trabalenguas. Pero quiero resaltar algo que dice acá. Primicias del Espíritu. Las primicias, hablamos de primicias, es lo primero. Y al hablar del Espíritu, estamos hablando de los primeros frutos que da el Espíritu. Estos ustedes ya lo conocen, la esperanza, el amor, el gozo, la templanza. Todos esos frutos son las primeras primicias que Él nos entrega a los hijos de Dios. Y eso a futuro va a dar una cosecha, que es la esperanza. La esperanza es la cosecha y lo que el Espíritu Santo va a proveer a usted. Nos va a proveer a todos los que nosotros tenemos como promesa, las primicias del Espíritu Santo. Y como nos hablaba, no solo la naturaleza va a gemir, sino nosotros mismos como creyentes vamos a gemir. Y obviamente así la naturaleza y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que estar en esa sincronía, en esa armonía juntamente con la naturaleza. Obviamente que en este versículo nos está hablando y nos hace creer como que va a ser algo devastador, ¿no? Como para aquellos que tienen esa señal de que obviamente dice, ¿no? A los que creemos que van a empezar las señales de devastación, las señales de destrucción, va a haber esas señales de terremotos, va a haber inundaciones, toda la devastación que va a haber y que ha sido escrita para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en un Dios eterno. Esas son las señales. Esas son las señales que a nosotros que estamos gimiendo, como el ejemplo de la maternidad, a nosotros nos va a causar alegría, porque sabemos que está pronto la venida de nuestro Salvador. Cristo viene pronto. Y cuando nosotros, al estar viviendo en el Espíritu, entendemos de que por más de que estemos gimiendo, por más de que la naturaleza esté devastada, nosotros tenemos que cosechar las primicias que nos trae el Espíritu Santo, llenarnos de todo lo que Él trae, vivir en el Espíritu para que cosecha de la devastación, de todo lo que va a haber en la creación, nos cause gozo, nos cause alegría, porque nuestra gloria venidera está allá en la presencia de Dios cuando Él esté viniendo. Gloria a Dios, gracias Señor. Dios, Jesús vuelve pronto. Es ahí donde es la verdadera señal que estaremos en cuerpos glorificados, donde nuestro cuerpo nunca más va a sentir dolor, no gemiremos, no lloraremos, no sentiremos dolor, no sentiremos nada, solo gozo, alegría, alabanza, adoración eterna a nuestro Dios. Yo sé que usted tiene que llevarse esta palabra
para que sepa que aún en este tiempo de cuarentena no se sienta devastada, no se sienta destruido, no se sienta, porque aún después de esto usted tiene que sonreír, usted tiene que decirle: yo sé que aún estoy gimiendo tal vez de dolor, pero sé y tengo la esperanza que si yo obedezco a Dios, que si yo hago lo que Él me dice, yo estaré viviendo en un lugar mejor, donde habrá gozo. Quiero que eso grabe en su corazón. Y Pablo lo decía en una de sus cartas a los Corintios. Está en 2 Corintios 5, 1 y 2, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Wow! Por más de que nuestras casas que están aquí en la tierra, aún con la devastación, desaparecen y todo lo que tenemos, Pablo decía: no importa, tenemos una casa, la que hizo Dios para usted. Tenemos un edificio que es eterno, hecha por sus manos. Yo quiero habitar en ese edificio, en esa casa hecha por las manos de Dios. Qué hermosa promesa. Y en el 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Wow. Así como Jesús, me imagino que también se sintió devastado. Obviamente que Él igual reía, Él era alegre, Él era un todo. Pero también Él lloró, Él también gemía de dolor. Él se hizo humano, pero aún Él sabía cuál era su propósito y cuál era el destino a través de Él, de nosotros. Y es por eso que está en nuestra elección qué rumbo tomar. Eso empieza desde cuando Dios empieza a elegirlo a usted. Empezó a elegirnos a nosotros, que nos convirtamos en hijos suyos, adoptados. Y eso lo dijo nuestro hermano David Prado en el versículo 15 de Romanos 8, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¡Wow! ¿Para qué? Para que Él nos adopte, para que seamos hijos, para que salgamos de la esclavitud. Ya hay un sentido, ya hay una dirección como hijos adoptados. Y obviamente, al ser hijos adoptados, nosotros vamos a seguir lo que Jesús hizo. Resucitó para que nosotros como hijos, también adoptados, tengamos esa misma dirección de la resurrección en cuerpos resucitados. Seamos inmortalizados, dice, ¿no? Vamos a ser inmortales. Y ese es el plan de Dios. Ese es el plan es el plan de redención, que nuestros cuerpos físicos sean cuerpos resucitados, glorificados. Y es necesario, porque nuestra carne, que es corruptible, tiene que volverse en incorruptible. Y esta carne, que es mortal, tiene que convertirse en inmortal. Esa es la promesa. En el versículo 24 nos habló de esa, ¿no? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Y estas palabras nos están hablando precisamente de esa obra que hizo Cristo en la cruz. A través de su cruz, de la muerte, de su sangre, tenemos esa esperanza y la seguimos esperando.
Y en el versículo 26 de Romanos, continuando con el estudio que ya vamos finalizando, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé usted, pero yo, alguna vez cuando usted entra en oración ante Dios, a mí me pasó las primeras veces que yo empezaba a hablar con el Señor, pero cuando entró a orar, usted no sabía qué hablar. ¿Le pasó eso? Que cuando usted empezó y decía, y empezaba, ¿no? Y decía, Padre, y se quedaba callado. A mí me pasó muchas veces, pero a veces no sabíamos qué decirle, cómo llegar a Dios, y si estoy hablando mal o es todo lo que puedo decir, Dios, no sé. Pero ahí en ese versículo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no solamente en debilidades en otro sentido, no debilidades ya sea en otras cosas, en pecados, tal vez que nos tenemos debilidad por querer comer más y más y el Espíritu nos ayuda, o por ciertas cosas, ¿no? Que siempre somos débiles. Pero también hay ese tipo de debilidad cuando a veces no podemos orar, cuando a veces no sabemos qué decirle. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y te dice, no importa, habla lo que en tu corazón hay, que yo voy a llevar con palabras indecibles al Padre. Él es, en pocas palabras, nuestro traductor. Si usted ha dicho una cosa que tal vez no quiso decir, el Espíritu Santo se lo va a traducir al Padre de una manera en la que Él puede escuchar desde lo más profundo de su corazón. Y es hermoso porque con frecuencia en nuestras oraciones, ¿no? Y le decimos, y es algo que tenemos que ahora hacerlo y decirle, y vivir en el Espíritu ahora sí, y decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame porque creo que no estoy orando bien. Soy débil, pero en mis debilidades, dice, Él nos ayuda para que nosotros pidamos como conviene, como sea bajo la voluntad de Dios. Y obviamente que también en un versículo nos corrobora mucho que así es como Cristo se va a ir perfeccionando en todas las debilidades que tenemos. Como en 2 Corintios 12 del 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo decía Pablo, ¿no? Porque él era también débil en ciertos aspectos y él lo reconocía. Y el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, todo lo que él ha pasado, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos realmente débiles, hablando en la oración, exactamente por lo que hemos orado, y a veces decimos, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hablé? No me acuerdo ni lo que he orado, pero por medio del Espíritu Santo, Él nos está ayudando en la intercesión por nosotros. Así que no se preocupe si el momento que está orando usted no sepa qué decir. El Espíritu Santo le va a ayudar y le va a ayudar para expresar todo lo que su corazón está sintiendo ese momento. Y a veces todos creen que solamente en hablar en lenguas, en orar en lenguas, no estoy lleno del Espíritu Santo. No, ¿qué hago? Y uno se siente a veces débil en ese aspecto. Pero no es tan necesario hablar. Es necesario, sí, orar en lenguas, pero si aún el Señor no le permite ese don,
no tiene que ser una limitante para que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que usted camine y viva en el Espíritu. Y es algo que es increíble, porque aún dice, con esos gemidos profundos de su corazón, en ese momento en los cuales el Espíritu Santo va a venir, va a interceder y le va a ayudar para llevar al Padre conforme a la voluntad de Dios. Él lo va a llevar. Así que no se preocupe, porque Él es quien escudriña los corazones, lo más profundo de su corazón, los gemidos. Y hay momentos en los que estamos orando y nos desesperamos y lloramos, que cuando lloramos empezamos a balbucear y de repente se hace un gemido. Y eso es lo que a Dios le agrada, que usted lo haga de corazón, porque Él sabe que el Espíritu Santo lo va a ayudar para interceder y llevar con esos gemidos indecibles. Y nos vamos con el último versículo, que es el 27, y dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! Es lo que le acabo de decir. Él escudriña su corazón. Él sabe lo que su corazón está sintiendo, lo que su corazón está gimiendo, lo que le duele. Y Él dice que va a escudriñar su corazón y va a ver cuál es la intención de su espíritu, para que ahí Él, conforme a la voluntad de Dios, interceda por usted. Dios es quien examina el corazón. En Salmos 139, 23 habla de esto. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A veces tenemos que pedirle, así como David le pedía: examina mi corazón, porque Él sabe lo que va a sacar de ahí. Él sabe lo que estamos escondiendo, lo que estamos diciendo, lo que no estamos diciendo, si estamos mintiendo. Él sabe, y hay que pedirle que Él siempre examine nuestro corazón para poder ir al Padre. Dice: con manos limpias y con un corazón puro. Pruébame y conoce mis pensamientos, amados. Le invitamos a tener esa relación con Dios. Le invitamos y le invito a que empiece a vivir en el Espíritu, que empiece que por medio de Él seamos aceptos, seamos transformados, seamos santificados y empezar a vivir. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante tengamos esa vida y esa promesa, esa esperanza que Dios nos dice en su palabra. Para que después el Espíritu Santo nos siga guiando en este tiempo, para que el Espíritu Santo nos siga consolando, nos siga ayudando, para que nos siga dando fuerzas, fortaleza en esta vida, para seguir luchando. Y quiero terminar con Judas 1:20, que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A veces creo que las palabras no son necesarias, porque el Padre entiende, el Padre recuerda, el Padre escudriña y el Padre sabe lo que nuestro espíritu está sintiendo. Y Él va a venir a traer consuelo, Él va a venir a traer, si es que vivimos en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne, Él no tiene comunicación con la carne, tiene comunicación con su Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Gracias, hermanos. Bendiciones.